Listo. Bien, buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que se encuentren puntualmente presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral dentro de nuestro diplomado en cuestiones procesales, en derecho procesal. Tengo el gusto de comentarles que más adelante estén pendientes a las convocatorias que vamos a tener, porque vamos a tener un par de convocatorias a diplomados nuevos en los cuales el requisito va a ser el haber cursado este diplomado, ¿no? Entonces, qué bueno que sea así. Compañeros de tecnologías, vi que estaba el aula 1, pero no tiene caso, aquí estoy. Creo que ya no está. Bien, pues buenas tardes, algunas y algunos ya nos conocemos. Mi nombre es Luis Octavio Vado Grajales, voy a ser su docente en esta sesión y en la sesión del día de mañana. Saludos, Moisés. Para hablar justamente de este tema, ¿no? Y trataremos de hacerlo, sí, desde una perspectiva práctica, pero también, desde luego, desde una perspectiva teórica. Si me ayudan, por favor, eliminando lo que dice aula 1, porque pues no se está usando, entonces no tiene caso. De una perspectiva, decía yo, tanto práctica como teórica, esperando que pues, podamos ir resolviendo una serie de dudas. Para estos fines traigo una presentación que voy a someter a su consideración y que nos irá guiando en la exposición de este tema. Ahí quisiera pedirles que me permitieran ir avanzando justamente en la presentación para no perderme, porque si no, a lo mejor el compañero Moisés me hace una espléndida pregunta y me clavo y ya no me regreso, y ustedes se merecen, desde luego, pues una clase ordenada y sistemática. Entonces, pedirles que me permitan ir avanzando. Desde luego, sí iremos dejando, esto es obvio, algunos espacios para las preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, y desde luego también los comentarios. Se vale perfectamente que me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, se vale. Siempre y cuando no pase de los 10 minutos, porque si no, pues ya mejor les agendamos una conferencia. Pero perfectamente se vale. Y desde luego recordarles que nos puede servir para profundizar en estos temas el Manual de Justicia Electoral que ustedes encuentran publicado en la página del Tribunal, de la Escuela Judicial, de la editorial del Tribunal Electoral, el Manual de Justicia Electoral, ¿no? Entonces, pues ahí también podrán ustedes profundizar. Por último, en cuanto a estos comentarios iniciales, ¿alguien tiene prendida su audio? Porque soy yo un carraspeo. Entonces ahí sí le checamos. Sobre estos comentarios iniciales, pues yo no tengo problema si me dicen doctor, licenciado, maestro. La gente normalmente me dice Vado, con el apellido que tengo no necesito apodos. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema, como ustedes quieran. De igual manera, a lo mejor se me saldrá hablarle de tú a alguien, no sé, aquí al compañero Josué Ballesteros, siempre con el máximo respeto. Claro que Josué me podrá decir, como dijo aquel diputado, hábleme de usted, que no somos iguales. Y yo cumplidamente tomaré su observación y seré más prudente. Lo que estoy tratando de decir es que el respeto no debe implicar también formalidades exageradas, ¿no? Como decimos en los tribunales, formalismos enervantes, ¿no? Bueno, quiero empezar comentando algo que igual y mis antecesores ya lo han platicado, pero tengo que contextualizar. Ustedes saben que estamos inmersos en un tema relativo a la reforma electoral. Saben que, bueno, han habido, digamos, dos versiones dos versiones de la reforma electoral, ¿no? Lo que se conoció como el plan A de la reforma constitucional, que no pasó, y el plan B, que ustedes recordarán también que por alguna cuestión de trámite legislativo se dividió en dos, podríamos decir el plan B1 y el plan B2. Y el plan B1 tenía que ver esencialmente con propaganda gubernamental. Esa primera parte del plan B ya fue resuelta como inconstitucional por la Corte y de todos modos, digamos, no tenía nada que ver con nuestra sesión. Pero la segunda parte del plan B incluye, como ustedes saben, una reforma, una nueva ley electoral. Desaparece, abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral
y se crea una nueva ley, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Le quitan esto de sistema, ¿no? Que yo le he oído decir a don Flavio Galván que bueno, porque pues, de todos modos la ley, las dos no son muy sistemáticas. Pero, ¿saben que esa ley fue publicada, si no me equivoco, el 9 de marzo y entró en vigor y estuvo en vigor por un corto periodo de tiempo, en el cual esta ley tuvo plena aplicación porque se tramitaron juicios, procesos, se resolvieron incluso en sala superior y en las salas regionales procesos conforme esa ley. Así sucedió, por ejemplo, porque ustedes veían de repente enlistados en sesiones de la sala superior los famosos JE, el juicio electoral, que cambia al JE que tradicionalmente nosotros veníamos comentando. Sin embargo, esta segunda parte del plan B fue suspendida, ¿no? Por el ministro instructor y recientemente, el día de ayer, si la memoria no me falla, la sala determina frente a la impugnación, determina que perviva la suspensión. Entonces, pues está suspendido. Por lo tanto, regresamos a aplicar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. No podemos adivinar qué es lo que va a pasar en la Corte, ¿no? De repente yo escucho gente que viendo lo que se resolvió respecto a la primera parte del plan B, dice, pues va a correr la misma suerte la segunda parte. Pero por otra parte, veo comentarios de las ministras y los ministros en aquella sesión donde claramente dicen que no necesariamente el análisis va a ser igual, porque pues, fueron actos legislativos que se les ahogaron distinto, ¿no? Entonces, pues habrá que ver. Entonces, me parece a mí muy peligroso ponernos a hacer de pitonizos judiciales electorales y decir, ya esa ley no va a revivir, o sí va a revivir. La verdad es que no sabemos. Y además, pues quiero ser, como creo que debemos ser, muy respetuoso de las opiniones, de las decisiones de la Suprema Corte. Por lo tanto, pues esto está ahí. Lo que sí podemos decir que tenemos al momento es que está corriendo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en la cual aparece el famoso JDC, que es el objeto de nuestra sesión. Este JDC en la nueva ley desaparece, ¿no? En la nueva ley desaparece. A ver, déjenme hago un ajuste. Estoy teniendo un problema con el enchufe de la computadora. Ya me lo generó la otra vez, pero me dicen que no, que era donde estaba enchufado. A ver, bueno, no importa, sigamos. A ver. Es que está conectada, pero no carga, pero ya me lo provocó la otra vez. Es algún tipo de problema. Bueno, sigamos. Decía yo, en el nuevo juicio, porque sí me marca que está cargando, pero en realidad no está cargando. En la nueva ley desaparece el JDC y es sustituido por el JE, por el juicio electoral. Y se mantiene, digamos, de la misma manera, ¿no? Que algunos o algunas le han llamado como el amparo electoral, ¿no? Yo no digo que esté mal como analogía, lo que digo es que presenta una serie de problemas, porque sobre todo en entornos abogadiles, cuando decimos que el JDC es como el amparo electoral, lo que piensan es en el amparo y creen que se litiga como amparo y que los plazos son los del amparo y no son. Y entonces empieza a ser bastante complicado esto. Entonces, bueno, hechas esas prevenciones, comentaré desde luego que lo que nosotros vamos a estar viendo es el JDC tal y como funciona actualmente en virtud pues de la suspensión dictada por la Corte. Muy bien. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues de lo que vamos a hablar, decíamos, es del JDC. Ahora bien, aquí hago un pequeño ajuste. Aquí está.
Este es un juicio que desde su nombre lo dice, es un juicio ciudadano. Diríamos hoy que es un juicio de la ciudadanía. Alguien podría decirme, oiga, doctor, pero como que le falta perspectiva de género, le falta inclusión, porque dice juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y yo estoy de acuerdo, probablemente debería ser de ciudadano de la ciudadana o de la ciudadanía, o simplemente juicio para la protección de los derechos político-electorales. Pero recordemos que la ley con la que estamos lidiando es una ley de 1996. No parece muy vieja, pero en términos electorales, hablar del 96 es como hablar de la prehistoria. O sea, ustedes saben que esto avanza con tanta rapidez que todavía es el ejemplo que yo les digo, ¿no? O sea, si tú trabajas o estás con un abogado que dice que sabe electoral y todavía le dice trife al tribunal, seguramente no maneja un Nissan, ¿no? Maneja un Datsun y va a comprar todavía sus cosas al Gigante y piensa que Aguinaga juega en el Necaxa, ¿no? Porque pues esas eran las cosas que pasaban cuando el tribunal se llamaba trife. Pues es que esta ley data justamente del cambio, digamos, ¿no? Entonces, no tiene perspectiva de género, no la tiene. ¿Debería tenerla? Sí, pero no la tiene, porque en aquel momento, pues, las leyes no tenían este esquema. Enrique, la idea sería avanzar un poquito más, pero no sé si sea así. ¿Sí avanzamos? Perfecto, perfecto. Si no, también me puedes ir poniéndolo aquí en el chat y ahorita vamos avanzando y lo comentamos. En todo caso, lo relevante es recordar que este juicio nace porque hay una decisión legislativa que es a final de cuentas una decisión política, digamos una decisión doble. Por un lado, la idea de sí proteger derechos político-electorales, aunque no todos en un inicio, y lo vamos a ir platicando, pero sí protegerlos, pero por otro lado, quitarle o no otorgarle esa competencia a los juzgados de distrito. O sea, una posibilidad evidente era que los juicios electorales, y particularmente los juicios que tuvieran que ver con la protección de derechos, pues fueran tramitados mediante el amparo. Posiblemente fue la idea de más de un abogado o más de una abogada en el 96. Oigan, si ya está el amparo, ¿para qué creamos un juicio especializado en estos temas? Pero por otro lado, ya existía la justicia electoral en ese año, 1996. Ya existía la justicia electoral. Ya había existido el famoso Tricoel y teníamos el Trife, que como bien dice Enrique, algunos medios todavía le siguen llamando así. Bueno, que los medios lo hagan está bien, que lo hagamos los abogados, pues ya ahí es donde a lo mejor no está tan bien. Entonces, ya existía la justicia electoral. Ahora, era una justicia electoral muy distinta de la justicia electoral que entendemos hoy, ¿no? O sea, hoy entendemos que la justicia electoral es ante todo justicia constitucional y que probablemente la función principal de la justicia electoral sea justamente esa, ¿no? La defensa de los derechos, de los principios, de las reglas que se encuentran en la Constitución. Y esto no sucedía así cuando nace el JDC en los años 90. Cuando nace este juicio en los años 90, la idea más bien es que los tribunales, el tribunal electoral era esencialmente un tribunal meramente de legalidad, ¿no? Exclusivamente un tribunal de legalidad, no propiamente un tribunal constitucional. ¿Saben qué? Sí, hay un problema con mi computadora, se está descargando, no sé qué pasó, se está descargando y a pesar de estar conectada, y sí funciona el enchufe, no carga. Entonces, a lo mejor se corta, pero digo, falta todavía bastante, pero yo les aviso y les ofrezco una disculpa, pero no sé, a lo mejor se movió. Ya ven que luego pasa que se mueven las pilas, entonces no sé si fue algo así, pero bueno, seguiremos avanzando. Entonces, se crea el JDC y esto hace claramente, provoca una transformación en la judicatura electoral, que deja de ser una judicatura meramente de legalidad para convertirse también en una judicatura de constitucionalidad, que debe dedicarse de forma muy importante a la tutela o la protección de los derechos político-electorales. Esto es, de lo que ya empezábamos a aceptar que eran derechos humanos. Ahora, en un principio,
se consideró que los derechos tutelados por el JDC serían originalmente los relativos al tema de la credencial del lector. A ver, cuando se diseña el JDC, la idea original fue esa, a ver, hay un acto de autoridad por parte del entonces IFE, ¿no? Consistente en la expedición de la credencial del lector. Pero por diversas razones, puede ser que el IFE se niega la expedición de la credencial. Entonces ahí tenemos un problema. Si el IFE se niega la expedición de la credencial del lector, debe haber un medio de impugnación, ¿no? Porque por principio cualquier acto de autoridad debe ser controlable judicialmente, por principio del Estado constitucional que tenemos en México. Bueno, entonces, ¿dónde se va a judicializar? Que fue donde les digo que vino la duda, ¿en amparo o en una sede de justicia electoral? Y la decisión fue entonces esa, en sede de justicia electoral. Y entonces, por esa razón, nace el JDC. Pero nace esencialmente como un juicio vinculado con el derecho al voto, con el voto activo, primordialmente para que se nos expidiera la credencial del lector frente a la negativa del INE. También para la inscripción, desde luego, en su caso, en el padrón y en la lista nominal para poder efectivamente votar. Ese fue el sentido y la razón original del JDC. Para eso nació, pero se fue modificando a lo largo del tiempo. Entonces, el JDC actualmente tutela sí el derecho de votar, pero también el derecho de ser votado o votada, pero también el derecho de asociación para fines políticos, de afiliación y de la integración de autoridades electorales, realmente tanto locales como federales. Y esto tendremos que irlo platicando con cierta profundidad. A ver, el derecho a ser votado. ¿Qué acto vinculado con el derecho a ser votado consideran ustedes que puede ser impugnado en JDC? ¿Qué acto que pueda estar vinculado con el derecho a ser votado? Adelante, Pablo. Que no te dejen registrar tu candidatura. La negativa, no candidato. La negativa al registro de ser candidato. Muy bien, Moisés, ¿qué otro? Moisés, no te oímos. Manifiéstate. Ahí voy, doctor Vado. Sí, repito, es sobre todo se combate mucho los derechos partidistas, bueno, ante el ente partidista por las resoluciones que emiten, ¿no? Sus propios órganos intrapartidistas por JDCL. Una puede ser la propia convocatoria u otra puede ser la negativa por la cual le permitieron registrarse como candidato o participar en esa convocatoria. Claro, desde luego. También se puede combatir los actos internos de los partidos políticos. A ver, ustedes saben que, e incluso las coaliciones, dependiendo. Ustedes saben que los partidos políticos desahogan un procedimiento que es el proceso de selección de candidaturas, ¿no? Que puede o no tener precampañas, depende cómo lo maneje cada partido, ¿no? El proceso interno de selección de candidaturas. Es dentro de ese proceso interno de selección de candidaturas donde cabe la posibilidad de que haya una serie de actos que alguien considere que violentan sus derechos. Por ejemplo, que la convocatoria esté mal, que no me dejen registrar como precandidato, que estén pidiendo requisitos inconstitucionales, que los procedimientos no se desahoguen adecuadamente. Claro, todas estas posibilidades que ustedes saben que se tienen que impugnar primero, por principio de definitividad, se tienen que impugnar primero ante los órganos internos de justicia de los partidos. Pero agotados estos recursos, nos podemos ir perfectamente al JDC. Desde luego, claro, sí. Ahora, déjenme decirles que esto fue algo sumamente controversial, porque en un principio yo decía que el JDC iba a servir para cuestiones de la credencial del lector. Después se aceptó que podría servir también para cuestiones relativas a la... al registro de candidaturas, a actos de autoridades electorales. Pero el brinco vino cuando allá por 2003, la Sala Superior por primera vez determinó que el JDC era procedente contra actos internos de los partidos políticos. Y aquello fue un escándalo. Como cualquiera de estas últimas sentencias que se han dictado en los últimos años que han sido muy comentadas, pues así nos pasó en 2003 en el tribunal. Porque lo que se hizo fue decir, a ver, es que los derechos político-electorales
pueden ser violentados por autoridades. Por ejemplo, decía Pablo, cuando me niegan mi registro, es una autoridad electoral la que lo está violentando, pero también por partidos políticos, ¿no? Cuando no me dejan competir en el proceso interno, cuando me expulsan, cuando me piden requisitos excesivos. Ahora, alguien de este salón me podría levantar la mano y decirme, sí, doctor, pero son particulares, ¿por qué va a proceder el JRC en contra de ellos? Y yo diré, pues es que particulares no son. Acuérdense lo que dice el artículo 41 constitucional, ¿no? Dice que los partidos políticos son entidades de interés público. Su estatus jurídico no es el mismo que el de, no sé, un club de natación o una asociación de condóminos. Por lo tanto, hay un interés del Estado en que funcionen adecuadamente y un interés del Estado en que respeten derechos político-electorales. Van a ver cómo vamos a pelotear con el plan B. En el plan B, el plan B, digamos, la parte 2, por ejemplo, se busca limitar la competencia del Tribunal Electoral respecto a la tutela de derechos político-electorales en este tipo de cuestiones, o sea, internas de los partidos políticos, ampliando el concepto de lo que son asuntos internos y reduciendo a su vez el concepto de lo que es justicia electoral. Pero bueno, pues ya veremos eso ahora que la Corte resuelva lo que tenga que resolver. Muy bien. A ver, ahí les va un ejemplo, ahí les va una pregunta. A ver. Perdón, pero había otra mano levantada para opinar, o ya eran todas, ¿verdad? Sí, ya no veo más manos. Bueno, ahí les va. A ver, para ser candidato o candidata, no sé, a presidente municipal, ¿no? Quiero ser candidato a presidente municipal. Me van a pedir una constancia de residencia, ¿no? Que tengo que tramitar ante el ayuntamiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, contra esa negativa procede el JDC. O sea, yo puedo reclamarle al ayuntamiento la no expedición de la constancia en un JDC. ¿Qué creen? Adelante, quien quiera. Dale, Noel. Buenas tardes. Creo que sí puede proceder, sobre todo si se acredita el fin para el que se va a obtener esa constancia, ¿no? Y creo que también puede proceder por ahí a lo mejor algún juicio administrativo o probablemente un juicio de amparo. Ok, pero si no es autoridad electoral del ayuntamiento, ¿por qué sí podría proceder el JDC? Bueno. ¿El mismo Noel o Pues alguien de más? hecho, ¿Quién quiera? de- Ok, Noel, muy bien. Josué, adelante. Porque es acceso y desempeño en el cargo. Gracias. Y sí, porque porque está vinculado con un derecho electoral. Estos que estoy poniendo aquí son los derechos electorales, vamos a llamarlas así, principales, pero siempre hay derechos conexos, ¿no? Para poder ejercitar estos. Entonces, por ejemplo, para poder ser votado, necesito mi constancia de residencia, que no se la pido a la autoridad electoral. A la autoridad electoral es el exhibo, pero no se la pido a la autoridad electoral, sino que debo de pedirla a la autoridad del ayuntamiento, pues a la autoridad municipal correspondiente. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que yo promueva un JDC contra el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque como bien decía Noel, estoy pidiendo la constancia para efectos electorales. Ahora, es cierto, podría, por ejemplo, también impugnarla en un juicio administrativo local, por poner un ejemplo. Nada más que los plazos, hay que tener cuidado con los plazos, ¿no? Seguramente el JDC se va a resolver con mucha mayor rapidez. Entonces, claro, fíjense cómo vamos avanzando y vamos viendo que el JDC se puede oponer, por ejemplo, contra actos de autoridades electorales, pero también contra actos de autoridades que a lo mejor no son electorales, pero que su acción o su inacción está afectando un derecho político electoral. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero también contra partidos políticos. ¿Por qué? Porque me están afectando, por ejemplo, el derecho a ser votado o a ser votada. La asociación para fines políticos, por ejemplo, el formar parte de un partido, bueno, eso está en el derecho de la afiliación, pero la asociación para efectos de constituir, por ejemplo, una asociación política, por ejemplo, un partido político.
La afiliación, que es importante, es un derecho muy importante porque, a ver, creo que algo que ha venido quedando claro es que a los partidos políticos en México les exigimos que se comporten de forma leal con la Constitución. Esto quiere decir de forma democrática y que por lo tanto, entonces, lo que se está pidiendo que tengan que hacer tiene que ver con, pero voy a hacer un ajuste aquí, a ver si, no, sigue fallando la pila. Tiene que ver con el ejercicio de un derecho político electoral. Por lo tanto, los partidos políticos no pueden pedir requisitos inconstitucionales para la afiliación, pero tampoco me pueden expulsar injustamente. ¿Eso quiere decir que un partido político está obligado a aceptar a quien quiera? No. ¿Quiere decir también que un partido político debe aceptar eternamente a cualquier afiliado? No, desde luego que puede haber supuestos para la afiliación y supuestos para la expulsión. Por ejemplo, hay partidos políticos que requieren para afiliarse el aprobar un cierto curso de inducción o de capacitación. Tiene un sentido racional. Pero, por ejemplo, el que hubiera un partido político que exigiera pertenecer a determinada religión para poder acceder al partido político, pues eso sería inconstitucional. De igual manera, los requisitos respecto o las condicionantes respecto de la expulsión de un partido político. Si yo milito en un partido, quiere decir que voy a estar ejercitando varios derechos político-electorales a través del propio partido. Por lo tanto, expulsarme del partido implica necesariamente una afectación a mis derechos político-electorales. Es en ese sentido que se tutela el debido ejercicio de esos derechos. Por lo tanto, cuando un partido me lesiona mis derechos, yo debo, habiendo las instancias internas de justicia partidaria, acudir a ellas. Pero si no logro la satisfacción de mi pretensión, puedo irme perfectamente a la justicia electoral. El integrar autoridades electorales. Y esto es bien interesante. Ustedes han visto, por ejemplo, que Sala Superior ha resuelto casos, estoy recordando un caso de Puebla, donde, por ejemplo, se anula, se invalida el nombramiento de un magistrado electoral hecho por el Senado de la República. O casos como el de Querétaro, donde el nombramiento de una presidencia de un OPLE por parte del INE han sido declarados también inválidos y por lo tanto revocados. Claro, el acceso a un órgano electoral, el que pueda uno ser consejero o magistrada, es un derecho también tutelado por la justicia electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso, que también es un derecho político electoral, puede ser protegido en sede judicial. Adelante, Pablo. Bueno, Noel tiene la mano arriba y luego Pablo. Adelante, Noel y luego Pablo. A ver, Pablo, adelante. Me surgió como una duda. Por ejemplo, a veces sale como la convocatoria para realizar la carrera judicial ahí en el Tribunal Electoral. Y, por ejemplo, si alguna persona no está conforme con la decisión o con la selección de aspirantes, puede impugnarlo, o incluso ya que ya seleccionaron quiénes sí se quedaron dentro de. Bueno, en las convocatorias sí viene algún procedimiento impugnativo. No recuerdo el nombre exacto, la verdad, pero sí viene un procedimiento impugnativo. Sí viene. Bien, entonces, bueno, cabe también estas posibilidades. Miren, eso lo vemos mucho, esto último que menciono, lo vemos mucho respecto de la integración de órganos electorales justamente en proceso electoral, ¿no? Cuando se integran los órganos temporales de los OPLES, por ejemplo, consejos o comisiones distritales o municipales. Y la clásica impugnación es la de que piden 30 años, pero el requisito es inconstitucional. Yo tengo 25 y 3 doctorados, soy bien inteligente, admítanme. Y por lo regular pierden porque utilizan un argumento analógico que no cabe y para atrás. Pero, bueno, no importa eso, o sea, lo que importa es que está el acceso a la justicia, ¿no? Eso es lo que quiero remarcar. Ahora, insisto, estos son los supuestos de procedencia, o sea, la tutela de los derechos político-electorales, pero no tenemos que entenderlos en un sentido absolutamente estricto, o mejor diría yo restrictivo, sino todos aquellos derechos conexos con con el ejercicio de derechos electorales. ¿Por qué?
Porque de repente hay actos que pueden no parecer electorales, pero que tienen efecto en lo electoral. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que se piden para ser, no sé, gobernador o gobernadora de un estado? ¿Quién me dice alguno? Ser residente del lugar, haber nacido ahí. Ser Perfecto, la originario. residencia. Muchas gracias, Pablo. Perfecto, Edad. la residencia. Edad. A ver, centrémonos un momento en el concepto de residencia. ¿Dónde se define residencia? ¿En la legislación electoral o en el Código Civil? En el Código Civil. Por lo tanto, cuando el órgano legislativo modifica el concepto o las condicionantes de residencia, tiene un impacto en el ejercicio de un derecho político electoral, ¿no? Puede ser que el propio legislador no se dé cuenta, puede ser que no sea su intención, no, yo creo que ni se me ocurrió pensar por allá, pero tiene un efecto en lo electoral. Entonces, por eso digo que se tutelan los derechos político-electorales, pero también aquellos derechos conexos. Ahora, en esos derechos conexos puede suceder que uno tenga diversos caminos. Platicábamos hace rato el tema. ¿Por qué me están escribiendo? ¿Y quién me está escribiendo? ¿Y por qué me inscriben? Ay. Puede ser, por ejemplo, el tema de la constancia de residencia. Miren, a lo largo de la vida profesional, uno tiene varias vidas profesionales, ¿no? Entonces, en alguna de mis vidas profesionales he sido litigante en materia electoral. Entonces, me acuerdo un asunto donde justamente pasaba esto. O sea, a mí me llegó el asunto ya avanzado. Una persona quiere ser candidata, va a tramitar la constancia de residencia, es del partido de enfrente, no se la quieren dar. Esos problemas que sabemos que a veces existen, ¿no? Pero el primer abogado con el que va, a lo que le sabe es a lo administrativo. Entonces, intenta primero el recurso ante el ayuntamiento. Ya sabrán cuánto se tardaron. Contra la decisión del ayuntamiento, se va al juicio administrativo. Cuando me llegan a consultar, ya se había vencido el plazo para el registro. Ahora, ¿quiere decir que estuvo mal lo que hizo? No necesariamente. Es que pensó como administrativista. Y claro, era un acto impugnable administrativamente, en sede judicial administrativa. Pero como la intención era obtener la constancia para efectos electorales, pudo haber impugnado en JDC y lo hubieran resuelto así. Y probablemente sí se hubiera inscrito su cliente. Pero bueno, ya te van a ver cuando ya se mencionan los registros, ya no hay mucho que hacer. Lo que estoy tratando de decir es que, por ejemplo, hay este tipo de derechos que no son esencialmente electorales, pero que sí están vinculados a lo electoral. Y que cuando están vinculados a lo electoral, uno, como abogada, como abogado, tiene que tomar una decisión práctica. ¿Cuál es el medio de impugnación más rápido? ¿Cuál es el medio de impugnación donde tengo mejores posibilidades de que se tutele mi derecho? Como ven, estoy tratando, insisto, de abordar esto desde una perspectiva, pues, eminentemente práctica, porque, pues, para hacerlo desde otra perspectiva, me parece que no tendría mucho sentido. Bueno, desde luego también podemos ver aquí otros ejemplos de derechos que se pueden tutelar en el JDC, y esto ha sido producto de la evolución, digamos, interpretativa del tribunal a partir de 1996. Por ejemplo, el acceso efectivo al cargo, ¿no? O sea, el que la persona, una vez electa, efectivamente acceda al cargo y pueda desempeñarlo adecuadamente. Ese es un elemento muy importante, ¿no? Que te convoquen a la toma de protesta, pero también, y esto pasa, son casos de violencia política de género, las típicas de los ayuntamientos. No convocan a la regidora, entonces no la convocan. O la convocan a sesión, pero no le dan la palabra. O la convocan a sesión, le dan la palabra, pero no asientan en el acta o en la minuta lo que dijo. O no atienden sus peticiones. Claro, esos son ejemplos de derechos tutelados en un JDC, cuando hablamos de funcionarias o funcionarios electos, ¿no? Segundo, la permanencia en el encargo, el poder continuar desempeñando el encargo hasta la total conclusión de él. La remuneración, que también alguien aquí nos ponía, sí, claro, la remuneración. Ahí les voy a platicar algo. Déjenme les platico algo que puede resultarles interesante. Miren, ¿se acuerdan del Partido Demócrata Mexicano? Del PDM, el partido de Gallito. ¿Quién se acuerda de él? ¿Quién se acuerdan? Bueno, este partido que existió hace ya algunos años,
fue de los partidos beneficiados por la reforma político-electoral del 78, la famosa reforma de López Portillo y de Reyes Heroles. Por cierto, aquí tenemos a López Portillo acompañándonos. ¿Lo ven? Aquí está don López Portillo, atento a ver si explicamos correctamente su reforma. Son sus memorias, 2 tomotes. Muy interesantes, por cierto. Bueno. Esta reforma provocó los primeros diputados de representación proporcional, incluso en las legislaturas. Y yo tuve la oportunidad de conocer a uno de esos primeros diputados de RP del PDM, o sea, los primeros diputados de su partido que accedían a un cargo en el ámbito de lo local, un diputado local, el químico J. Cruz Rivera. Y él me platicaba esto, o sea, me lo dijo a quien le pasó, que estaban muy enojados, que cómo era posible que los hubieran obligado a tener diputados de la oposición en la legislatura, pero pues tenían que tenerlos, entonces entró él. Entonces me platicaba que no le dieron oficina y que no le pagaban, porque encima de que hay que oír a la oposición, todavía hay que pagarle, todavía hay que darle oficinas. Entonces, pues era diputado sin sueldo, pues era diputado sin oficina, obviamente ya eso de darle carro, obviamente no. En ese momento histórico, estoy hablando de las elecciones del 79, que bueno, se aplicó la reforma en 78, en ese momento histórico no había manera de defenderse. Hoy sí la hay, el JDC. Entonces, también respecto de esto funciona el JDC. Ahora, también funciona respecto de funcionarios electorales. Voy a poner el ejemplo de un estado. Resulta que en los estados tiene un nombre muy técnico. No me acuerdo del nombre, no importa. Es una especie de comisión que regula los montos de los salarios, ¿no? Varios estados tienen leyes que obligan a esto. Entonces, esta comisión se reúne y deciden tasar de cierta manera el salario de los magistrados electorales. El presidente del tribunal local le dice, oiga, es que no puede ser ese salario, porque fíjese que el salario que tenemos es distinto, era un poco mayor, el salario que tenemos es distinto, y el salario judicial no puede ser reducido por mandato constitucional. Pero ya saben los otros, no, pero es que los estudios y la mano del muerto y todo. Entonces les bajaron el sueldo. Pues en un JDC obligaron a que les volvieran a subir el sueldo. O sea, la protección, la tutela de la remuneración. También, y esto es muy importante, los derechos de las candidaturas independientes. No solo de las candidaturas, sino también de quienes aspiran a una candidatura independiente. Esto también es tutelado en los JDCs. Por ejemplo, el derecho a presentarme como aspirante. Por ejemplo, el derecho a que me den los formatos o me hagan el registro electrónico necesario para que yo con los teléfonos pueda ir registrando los apoyos. Por ejemplo, el derecho a que se reconozca que cumplí los requisitos y me otorguen el registro. Por ejemplo, el derecho a que me reconozcan el que pueda nombrar representantes ante los órganos electorales. Todos estos derechos también pueden ser tutelados en un JDC. Las candidaturas independientes y también quienes aspiran a las candidaturas independientes pueden participar del JDC. Muy importante, el derecho a participar en las consultas populares, ¿no? O en cualquier mecanismo de democracia participativa. Por ejemplo, revocación de mandato. A ver, el ejemplo es muy sencillo y de hecho nos remite, si me permiten decirlo así, al origen del JDC. A ver, tú quieres votar en la revocación de mandato, ¿no? Entonces, tu credencial ya feneció, ya la perdiste, la manga del muerto. Entonces, llegas ante el módulo del INE, oiga, vengo a tramitar mi credencial, sí, ¿cómo se llama usted? No, fíjese que soy Don Vado. Oiga, Don Vado, pero aquí, según la información que nosotros tenemos, usted está en Almoloya porque es criminal de alta seguridad, sí que no le podemos dar la credencial. Oiga, pues hace un homónimo, pues homónimo, ¿no? Mire, por lo pronto no le vamos a dar la credencial y además ya le hablamos a la patrulla, porque ha de andar usted fugado. Bueno, no me quieren dar la credencial, tramito un JDC. Fíjate, no para que me den la credencial para votar en una elección representativa, sino para participar en una consulta popular o en una revocación de mandato. Como pueden observar ustedes, entonces de un juicio que se pensó solamente contra el IFE y solamente para efectos de la credencial del elector, hemos ido avanzando mucho. Sí por disposiciones legales, pero sobre todo por interpretación extensiva que han venido haciendo los tribunales electorales. Muy bien, vamos a continuar.
Esta, digamos, es una definición descriptiva, si queremos tenerla a la mano, ¿no? El juicio, el JRC, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es un mecanismo de control constitucional. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Estamos en presencia de un juicio que tutela derechos constitucionales. Este juicio del que estamos hablando no hay que verlo como si fuera un juicio administrativo. No hay que verlo, no hay que pensarlo ni para litigarlo ni para resolverlo como un juicio de mera legalidad. No, es un asunto de mera legalidad. No, no es un juicio administrativo. Es un juicio constitucional. Lo es, primero, porque lo que hace es la garantía de derechos político-electorales que están en la Constitución. Por lo tanto, de derechos humanos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, porque lo resuelve una judicatura constitucional especializada, que es la justicia electoral. De forma más o menos evidente, aunque entiendo que podemos debatirlo, la reforma del Plan B, el Plan B de la reforma electoral, en la parte de justicia electoral, pretende regresar la justicia electoral, digamos, a un paso previo, al 2000, o sea, a la idea de la justicia electoral como tribunal esencialmente de legalidad. Esto, de pasar en la Corte, generaría una serie de tensiones internas, porque tú no puedes, y me hago cargo del comentario, por si alguien quiere rebatirlo, adelante, yo creo que tú no puedes defender derechos solamente desde la ley, tienes que defenderlos desde la Constitución, porque donde están es en la Constitución, o en pactos o en tratados internacionales. Por lo tanto, la defensa de los derechos no puede ser un asunto de mera legalidad, tiene que ser necesariamente un asunto de constitucionalidad. Bueno, decíamos, es un mecanismo de control constitucional de los actos u omisiones. A ver, también se pueden impugnar omisiones en el JDC. ¿Quién me pone un ejemplo de una omisión que se pudiera impugnar en un JDC? O que ya se haya impugnado en un JDC. Adelante, Josué, y luego Aldrin. La omisión de convocar a sesiones de cabildo. Por ejemplo, porque si no, no puedo ejercer mis derechos. Muy bien, muy bien. Aldrin, adelante. Hola, doctor, buenas tardes a todas y a todos. Tal vez la omisión de publicar la convocatoria de registro de precandidaturas. Muy bien, Noel, otra. Hace algunos meses tuvimos en el ayuntamiento en el que trabajo un regidor promovió un JDC porque no le pareció el sentido de los votos que emitieron los demás regidores. Pero ahí donde está la omisión, ¿ahí está combatiendo una omisión? No. Ah, ok, No. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Noel. Se me hace un poco extraño ese juicio, o sea, tú no tienes nada que ver, pero pues ahí lo promovió. Raúl, Pablo y luego Jonathan y luego seguimos. La omisión de entregar al aspirante candidato independiente la aplicación o formato para recabar apoyo ciudadano. Exactamente, muy bien. Jonathan. ¿Podría ser que la autoridad no te expida tu credencial de lector? Exacto, todas esas son omisiones, pero déjenme platicarles otra, muy importante. La Ley Federal de Revocación de Mandato fue producto de una sentencia de JDC. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato ya estaba contemplada en la Constitución, si no me equivoco, desde la reforma de 2019, pero no había ley secundaria que la regulara. Y dentro de la Constitución decía, la revocación de mandato tiene que pedirse en los 3 meses previos a que concluya el primer trienio de gobierno. Ya venía eso y no había ley. Los diputados y los senadores decían, lo estamos estudiando y lo vamos a analizar. Y ya ven que estudian mucho, son muy estudiantes, son muy estudiosos, ¿no? Bueno, pero nomás no la aprobaban. Entonces llegan unos ciudadanos ante el Tribunal Electoral, ante Sala Superior y dicen, oiga, tengo el derecho político electoral del artículo 35 constitucional de votar en las revocaciones de mandato. Cosa imbatible, ahí está en la Constitución, no me crean a mí, chequen la Constitución. Bueno, 2, como no hay ley, no sabemos cómo se ejerce, cómo tenemos que pedir la revocación, cómo vamos a juntar firmas, cómo se va a revisar. O sea, había una omisión legislativa, ¿se fijan? Entonces, Sala Superior lo que determina es, hay una omisión legislativa que impide el ejercicio de derechos político-electorales. Congreso de la Unión, hagan una ley que regule este punto. Ahora,
Obviamente, cuando se presenta un asunto de omisión, el juez no le puede decir, el juzgador, la jueza, no le puede decir a la autoridad cómo resolver. O sea, le tiene que decir, hazlo, haz la ley, respóndele a la petición. No le tiene que decir si sí o si no, eso entra en el ámbito de la autoridad. Y ya la decisión que tome, pues podrá ser impugnable. Pero carambas, primero que tome una decisión. Yo sé que quienes de ustedes, no sé, por ejemplo, el propio compañero Aldrin, ¿no? Que ya tenemos tiempo en lo electoral. Esto de la judicialización o la judiciabilidad de omisiones no nos genera mayor problema. Sabemos que tiene mucho tiempo siendo así. Uy, pero los que vienen luego del amparo, ya ven que con el amparo, ¿cómo se ha discutido de si se pueden combatir o no omisiones y que si en las acciones de inconstitucionalidad se puede o no se puede? Pues aquí en la justicia electoral, a cada rato, a cada rato. Y vamos a ver que incluso se ha tenido que establecer criterios respecto de la temporalidad a impugnar omisiones. Entonces, omisiones, sí, claro, también se pueden impugnar en un JDC. Quería comentar otra cosa rápidamente. En una de esas muchas vidas que he tenido como pues gente que anda metido en lo electoral, en algún momento fui consejero del Consejo General de un OPLE y conduje el proceso que tenía que ver con las candidaturas independientes. En ocasiones lo que pasa con las candidatas y los candidatos independientes o sus aspirantes es que asumen que la autoridad electoral es su enemiga. No sé por qué, pero suele pasar. Seguramente no van a creer. Entonces lo que hicimos muchas pláticas, hicimos cursos de capacitación y demás para quienes quisieran ser siquiera aspirantes. Y los juntábamos, les dábamos pláticas y todo, ¿no? Y ya los que estaban en trámites, los juntábamos, les dábamos pláticas a todos, hacíamos registros y demás, y todos se los íbamos notificando y todos les íbamos avisando. Y me acuerdo mucho que en un juicio hubo alguien que, pues, no reunió los requisitos, interpuso un JDC, y una de las cosas que se quejó fue, es que nos llenaron de oficios. Y yo decía, sí, porque te teníamos que notificar todo. Porque cosa que yo no te notifique, cosa que yo sea omiso, tú me la vas a poder impugnar por estar siendo omiso o porque tomé una decisión sin escucharte. Prefiero que me acuses de que te di muchos chances a que me acuses de que no te di ninguno. ¿No? O como quien dicen, jamás han regañado a un juez por dar vista. Bueno, mera experiencia que comparto con ustedes por si puede serles de utilidad. Regresémonos a la definición. Decíamos, actos o omisiones de autoridades electorales. Ya decíamos que no solo de autoridades electorales, ¿no? También otras autoridades que no sean electorales o incluso de partidos políticos a fin de tutelar estos derechos de la ciudadanía y los derechos vinculados con estos. Decíamos, ¿cuáles son las autoridades responsables? Bueno, esto es empezar a hablar de las partes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las partes en los juicios electorales. Lo primero que tendríamos que decir es que entre las partes tenemos, espérame tantito. Entre las autoridades en el JDC, el promovente va a ser un ciudadano o ciudadana. Puede ser una persona moral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos político-electorales, ¿no? Los derechos los tenemos las personas. Por lo tanto, quien no sea... No. Miren, me están invitando a un libro. Qué bueno. Los derechos o sea, las autoridades como tal no tienen derechos, ¿no? No sé. El señor gobernador de Yucatán, en tanto gobernador, no tiene derechos. En tanto ciudadano Mauricio Vila tiene derechos. Por lo tanto, puede tutelar sus derechos político-electorales en un JDC, siempre que actúe en calidad de particular, siempre que actúe en calidad de persona. Creo que esto no debe ser difícil de entender, al menos para mí no lo es, espero poderlo transmitir adecuadamente. Si pensamos justamente en eso, ¿quiénes tenemos derechos? Los derechos los tenemos las personas. Las autoridades tienen prerrogativas, tienen deberes, los partidos, por ejemplo, tienen deberes, pero somos las personas las que tenemos derechos. Ahora, por ejemplo, ¿alguien se imagina en qué caso una persona moral? Vamos a hacerlo más interesante. Una persona moral de derecho mercantil
¿podría interponer un JDC? ¿Se refiere a una unidad económica, doctor? A una sociedad anónima, por ejemplo. Pues creo que no, porque pues, no calificaría como ciudadano. Muy bien, Jesús dice, no se puede. ¿Alguien más? Yo creo que cabría. A ver, adelante, Luis. Considero que no, porque no se le puede aplicar ahora sí ningún derecho electoral, netamente hablando. Ubaldi, adelante. ¿Podría caber en el tema de cuando una sociedad se quiere dar de alta en tema de proveedores? No, yo creo que sería un juicio administrativo. A ver, ahí les va un ejemplo, un caso. En un procedimiento sancionador se dicta una sanción contra una empresa periodística o contra una empresa mercantil dueña de espectaculares. ¿Por qué? Porque violó la ley, porque permitió que se colocaran espectaculares de campaña fuera de periodo, por poner un ejemplo, ¿no? Bien o mal sancionar, eso no nos importa. Lo que nos importa es que se le sancionó en el ámbito local. ¿Cabe el JDC? Yo creo que sí cabe. Sí cabe. Oiga, pero bueno, es que está siendo afectada, no está siendo afectada en derechos político-electorales, pero está siendo afectada por una autoridad electoral dentro de un procedimiento electoral, como es un procedimiento especial o un ordinario sancionador. Entonces, creo que perfectamente ahí cabría esa posibilidad. ¿Y no podría ser JE? Pues es que no estaría yo tan seguro que pudiera ser un JE. ¿Por qué, Josué? Porque siento que está como muy apretado en JDC, ¿no? Tal vez en JE, que es más amplio, podría entrar, ¿no? Pero a final de cuentas estamos debatiendo un acto que se dio en una sede electoral, ¿no? Dentro de un procedimiento sancionador. Sí, puede ser. Gracias. Noel, y luego seguimos. Adelante, Noel. Yo considero que no, porque aunque lo emitió una autoridad electoral, es un acto diverso. Yo creo que tiene otras vías al alcance, ¿no? No considero que sea un JDC, porque pues una persona jurídica mercantil pues nunca tiene derecho a voto, a ser votado, ¿no? Gracias. Me parece que, bueno, por las razones que he comentado aquí, creo que se podría sostener. Tenemos dos voces que lo plantean desde otra perspectiva. A final de cuentas, tendría que reclasificar la acción, en su caso, la sala. Pero sí, a mí me parece que sí pudiera caber. Ahora, ¿qué otras autoridades pueden ser responsables? Déjenme ver cómo vamos con la pila. 48%, ok. Autoridades electorales judiciales. ¿Cuándo puede ser responsable una autoridad judicial electoral para efectos de un JDC? ¿Cuándo es una autoridad judicial local? ¿No? ¿Cuándo es una autoridad judicial local contra sus decisiones que afecten a un particular? Podría caber un JDC ante la sala regional competente o, en su caso, ante sala superior. Partidos políticos, ya lo hemos comentado aquí, pero habría que profundizar un poco. Los partidos políticos tienen la obligación de conducirse ante sus militantes, simpatizantes y en general ante la ciudadanía como si fueran autoridades, ¿no? O sea, deben de fundar y motivar y actuar apegados a derecho. Eso implica que tienen un deber de respetar los derechos fundamentales, incluyendo, por ejemplo, las reglas del debido proceso. Entonces, si van a expulsar a alguien o le van a imponer una sanción, pues tienen que agotar los principios del debido proceso. No sé, por ejemplo, el debido emplazamiento, la oportunidad de defensa, de ofrecer pruebas y demás. Esto incluso se evidencia si pensamos en la Ley General de Partidos, ¿no? Que le establece entre los órganos que tienen que tener a los partidos políticos, les establece la necesidad de contar con una unidad que tutele el acceso a la información. ¿Por qué razón? Pues porque también son sujetos de este tipo de derechos. Decíamos, sí, Dimitri. Sí, maestro. Ahorita no sé por qué se me vino a la mente lo siguiente, escuchándolo.
Cuando, por ejemplo, un partido ya tiene la obligación de lanzar una convocatoria, porque ya ve que pues la obligación es de un derecho de cambiante, que sea la sociedad movida para que sean nuevos líderes en sus partidos, nuevos, y de pronto no lanza la convocatoria porque no quiere la mesa directiva salir, y no la lanza, y no la lanza, y no la lanza, y se hacen pactos, y pasan meses. Podría ser un JDC. Me recordaste una canción que cantaba José José que decía, y pasa un día y pasa un mes, ¿sí, no? Sí, sí suceden, sí suceden. Sí, claro, sí podría ser un supuesto que diera lugar a este tipo de impugnaciones, ¿no? Ahora, creo que esto sucede, bueno, lo que yo he visto, ustedes igual ahorita me corrigen, es que esto suele suceder más bien con temas, no propiamente con temas de elección de candidaturas, sino de elección de dirigencias, ¿no? Creo que es donde más sucede esto, que empiezan como que a empollarlas, ¿no? Es que hemos visto trucos de todo, o sea, por ejemplo, la típica convocatoria que el plazo para cumplirla es imposible, ¿no? O sea, la sacan, ¿no? Y tienes 8 horas para entregar toda la documentación. ¿Por qué? Pues porque los que quieren que se inscriban ya la tienen, ¿no? Es que hay muchos trucos de autoridades y de partidos. Miren, déjenles platico uno. Voy a dejar de presentar. Ahí les va uno. Venía un proceso electoral. Venía el proceso interno de un partido. Y entonces este partido anunció que iba a irse por el tema de precandidaturas. Se podían inscribir varios, ¿no? Entonces, ya que se toma esa decisión, en este municipio, y es un caso real, van varias personas que querían contender a sacar su constancia de residencia, porque era un requisito. Resulta que, ¿qué creen? El secretario del ayuntamiento se fue de vacaciones. No hay quien las firme. Oiga, ¿y cuándo regresa? No, pues mire, se acaba de ir. Tomó sus 15 días porque pues le debían días. Oiga, pero es que tengo 5 días. Bueno, mire, a lo mejor el ayuntamiento en la próxima sesión, que ya está convocada, nombra un secretario interino. Muy bien, ¿y cuándo sesionan? Dentro de 7 días. Pero casualmente, el gallo del presidente municipal, ese sí tenía su constancia, porque la había sacado con anticipación. O sea, de que nos encontramos con este tipo de situaciones, nos las encontramos. Y de que pasan adentro de los partidos, pues también. ¿Saben también qué luego sucede con los partidos? Ya lo hacen menos, pero todavía lo hacen. Aquella de que, sobre todo en los órganos locales o municipales, que no te quieren recibir las demandas. Llegas y no te quieren recibir, ¿no? O la típica de que el oficial de partes le habla a quién sabe quién, oiga, que lo va a recibir fulano, pues nada más quiero que me reciban escrito. No, pero es que lo va a recibir don Perengano. Oye, amigo, es que hay que esperarse los tiempos, todavía no es tu oportunidad. No, espérenme, yo quiero que me reciban. Casos donde de plano les tiene uno que amenazar, no diría yo amenazar, pero sí ponerse firme y decirles, si no me recibes, voy ahorita por un notario, levanto constancia de que no me quieres recibir, con la constancia remito la demanda a la sala competente y que la sala te la regrese para que tú le instruyas y te regañe. Porque de que pasan, y yo creo que anécdotas de estas, yo tengo algunas y ustedes también tendrán otras, ¿no? Porque pero de que pasa. Y yo creo que pasa con todos los colores. En lo de otras autoridades, déjenles platico ahí otro problema que se presenta. Perdón, es que a veces quito la presentación para poderles ver. Un problema que se presenta es el siguiente en la práctica con estos juicios. En proceso electoral, sabemos que para efectos de ese proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, ¿no? Bueno, eso puede implicar que, por ejemplo, tú tengas un vencimiento en domingo o en lunes, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, tú, como autoridad electoral, tú sabes que pues ese día es tu vencimiento y tiene que haber guardia, se resuelve de la manera que se tenga que resolver. Pero eso no quiere decir que todas las autoridades estén laborando todos los días. Esto pasa mucho con los ayuntamientos. Entonces te llega el escrito al órgano electoral donde te dicen, oye,
una especie de precautoriamente recíbeme mis papeles para el registro de la candidatura, o por ejemplo el registro de aspirante, sobre todo de aspirante a candidato independiente. No tengo la constancia de residencia, pero mira, ya la pedí. Nada más que pues es fin de semana, están cerrados. Y entonces como autoridad electoral dices, es que tampoco los puedo obligar a que estén abiertos. Por eso algunos soples lo que hacen, lo platico simplemente como algo que hacen, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, no me lo tomen como recomendación, sino simplemente como compartirles lo que he visto que hacen. Es que cuando inician proceso electoral, notifican a las autoridades. Pero a varias autoridades, como por ejemplo las autoridades de los ayuntamientos o ministeriales y demás, les informan, oye, tómate tus previsiones, aquí está el calendario, por ejemplo, estos son los periodos de registro, estos son los periodos en los que te van a estar pidiendo constancias de residencia, pues vele midiendo, papá, tus tiempos, los reduces, estableces guardias, no sé lo que tengas que hacer, porque si no, vamos a tener una bronca tú y yo, porque no expediste la constancia, porque es que era fin de semana y mi gente está descansando, pero es que es proceso electoral y nos empezamos a generar una serie de problemas. Pero bueno, simplemente se los comparto como algo que algunas autoridades, algunos soples hacen. ¿Contra qué es procedente el JDC? Bueno, desde luego, contra actos, ¿no? Entendiendo tales como tales decisiones que se toman, como actos de autoridades, pero también actos, decíamos, de partidos políticos. Ahora, no todo acto de autoridad electoral puede ser impugnable en un JDC. Voy a poner un ejemplo. Un OPLE, o el mismo INE, pensemos en un OPLE, convoca a un concurso para efectos de decidir el arrendamiento de unos vehículos, ¿no? Entonces, pues, comparecen, no sé, 3 personas que están contendiendo y se lo asignan a la segunda, ¿no? ¿La primera puede interponer un JDC? No. Oiga, pero es una autoridad electoral. Sí, pero no es un acto materialmente electoral. O sea, la asignación del contrato es un acto materialmente administrativo, ¿no? Que desde luego podrá ser impugnado en las vías administrativas y yo no sé si quepan en su caso quejas ante las contralorías. O sea, claro que es un acto impugnable. Lo que sucede es que no va a ser un acto impugnable en sede electoral, sino en otra sede. Sin embargo, hay otras muchas decisiones de las autoridades electorales que pueden ser impugnables en JDC. Miren, según lo que yo he revisado, un proceso electoral completo, o sea, todo el proceso electoral, se puede, pensándolo, digamos, como un gigantesco macroproceso, se puede dividir en 32 procesos macro grandes. Y cada uno de estos 32, a su vez en subprocesos y los subprocesos a su vez en actos. Hay multitud de actos que pueden ser impugnados en un JDC. Pensemos, vamos a pensar en solamente un proceso, el proceso de designación de consejerías municipales o distritales. Así de sencillo, ¿no? Bueno, es impugnable, en primer lugar, la ley que regula los requisitos para ser consejero. Las leyes también son impugnables en JDC cuando hay una afectación de un derecho político electoral. Ahora, lo que va a pasar es que son impugnables no en abstracto, sino a partir de la afectación concreta, ¿no? O sea, aquí se parecen más, aquí el JDC se parece más al amparo, diríamos, que a una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo en un JDC reclamar que el requisito de máximo o de mínimo de edad que están poniendo para ser consejero municipal es inconstitucional, ¿no? Entonces la autoridad responsable va a ser la autoridad legislativa. Probablemente en ese mismo juicio sea también la autoridad responsable el OPLE que emitió la convocatoria, ¿no? Bueno, entonces, estos son actos que se pueden, decía yo, impugnar directamente en un JDC. Ahora bien, aquí se me perdió. Estábamos en contra qué procede, actos de autoridad, leyes contra... ok, estábamos partiendo del ejemplo del procedimiento de designación de consejerías. Ahí tenemos un primer acto que es impugnable.
Un segundo acto que, por ejemplo, puede ser impugnable en un JDC es el relativo a la publicación de las personas que pasan a la etapa de entrevista. O sea, en el procedimiento de designación de consejerías distritales y municipales hay una etapa de entrevista. Entonces resulta que a mí me eliminan porque dicen que no cumplí un requisito o porque, no sé, me faltó algún documento, por la razón que ustedes quieran. Esa publicación es impugnable. La designación, en JDC, la designación es impugnable. Entonces, si nosotros estudiamos cada macroprocedimiento que forman parte del macro proceso electoral, tenemos infinidad de actos impugnables en un JDC. Algunos de ellos incluso pueden ser impugnables en un JDC y en otro juicio al mismo tiempo, dependiendo quién lo haga. Les voy a poner un ejemplo. Era una elección de gubernatura, es un caso concreto, una elección de gubernatura donde el nombre de un candidato aparecía una vez y el nombre de otro candidato aparecía 4 veces. ¿Por qué? ¿Por qué apareció una vez uno? Porque era candidato a un partido. Pero el otro era candidato de una coalición de 3, pero a la vez era candidato común de un cuarto. Ustedes saben que en el modelo actual las coaliciones aparecen cada quien por su lado, ¿no? Bueno, entonces, en este caso de este estado, también la candidatura común aparecía aparte. Entonces, había el candidato A que aparecía en el logo de su partido. Y el candidato B aparecía por el partido 1, por el 2, por el 3 y por el 4. En estos 3 por coalición y en este 4 por candidatura común. Cuando se ve esto, el partido del candidato 1, el que nada más apareció una sola vez, pues. Entonces, contra la aprobación del modelo de boleta, se interpusieron 2 juicios electorales. Era una boleta de gubernatura. Uno por parte del ciudadano, o sea, del ciudadano candidato que solamente iba a aparecer una vez, interpuso un JDC. Por parte del partido que lo postulaba, interponían un JRC, o sea, un juicio de revisión constitucional electoral. ¿Por qué 2 juicios distintos? Porque uno, el JDC, lo puede promover la persona en lo individual. Otro, el JRC, que es objeto de otra clase, lo interpone el partido político. Entonces, tenemos un mismo acto impugnado de 2 maneras distintas por 2 personajes distintos. Jesús, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, yo tengo un caso en concreto que quisiera ver si estoy en lo correcto, ver si procede también en este el JDC. Por ejemplo, en un acuerdo de Consejo General del INE que tenga que ver con reglas para los candidatos y sobre todo en acciones afirmativas. Por ejemplo, aquí en la península de Yucatán y bueno, en el acuerdo 830 del Consejo General se habla de la acción afirmativa de inclusión de un requisito para los candidatos es que si están en estados donde hay mayoría indígena, pues tienen que probar esta calidad de ser parte de una comunidad o haber realizado acciones afirmativas en favor de una comunidad indígena. Pero Sí, la y estas tienen que venir, ¿no? sí, y estas tienen que venir reforzadas o avaladas por autoridades de comunidades indígenas. Pero en el acuerdo es omisa al señalar pues, quiénes son esas autoridades, ¿no? Que te dan esta calidad como representante de la comunidad o quién es el que te avalaría de que efectivamente has contribuido para el desarrollo de los derechos electorales y la participación de las comunidades indígenas. Entonces, en estos casos donde hay omisiones en cuanto a las reglas del proceso electoral y de cómo podrías tú aspirar a cumplir los requisitos para ser candidato, ¿procedería un JDC? Es mi pregunta. Si tú lo interpones como, digo, sin prejuzgar el fondo, tú como persona que aspira a ser candidato, sí que habría un JDC. Ahora, la verdad es que es un tema interesantísimo y bien complejo ese, porque yo no sé, es un no sé legítimo, no es retórico.
yo no sé si en un acuerdo la autoridad electoral puede definir en todas las comunidades quiénes son las autoridades comunitarias que pueden reconocer a una persona como integrante de su comunidad, porque éstas pueden cambiar de comunidad en comunidad. O sea, uno podría decir, digamos, como una especie de perspectiva general, pues la asamblea. Pues sí, pero a lo mejor no nada más la asamblea, a lo mejor en una comunidad es la asamblea o me voy a inventar el consejo de ancianos. La típica, ¿no? La típica que todavía la intentan, la de utilizar al comisariado ejidal, ¿no? Pero el comisariado ejidal, por regla, no es autoridad indígena. Pero resulta que en alguna comunidad sí puede ser, extraordinariamente, porque la comunidad lo reconozca. O sea, no como regla general, sino como excepción. Entonces, me parece que el acuerdo no podría establecerlo, pero al final de cuentas mi opinión no importa. Lo que importa es si sería impugnable en un JDC, yo considero que sí. Mi batería está en 34%, insisto, debe ser algún problema de que la pila se debe haber movido. Y si en algún momento se corta, bueno, pues se corta ahí, pero continuaríamos el día de mañana, ¿ok? Mientras tanto, vamos a continuar con la sesión. Muy bien. Regresemos aquí a la presentación. Decíamos, el tema de omisiones. A ver, creo que algunas de las más graves que se combaten en JDC son las omisiones legislativas. Por ejemplo, les voy a poner un caso y vamos a debatir aquí si era o no era una omisión. En el reciente proceso de integración de las consejerías del Consejo General del INE, ustedes recordarán que la Cámara de Diputados emite la convocatoria y esta convocatoria fue objeto de diversas impugnaciones, ¿no? Pero hubo una en particular que procedió, que era una impugnación que tenía que ver con el hecho de que era omisa la convocatoria en indicar que quien presidiera el INE tenía que ser mujer. Por esto de la regla de alternancia. Lo había presidido un hombre, el doctor Córdoba, y ahora debía presidirlo una mujer. A mí me parece que ese es un ejemplo justamente de la procedencia en virtud de una omisión. Porque lo que se está planteando, fíjate bien, es muy interesante, no se está planteando la omisión en emitir la convocatoria. La convocatoria se emitió en tiempo. Lo que se está planteando es que la convocatoria no se pronuncia acerca de que la quinteta de la presidencia tenía que ser exclusivamente de mujeres. Entonces, creo que ese, por ejemplo, ese es un caso de omisión. Otro ejemplo de omisión, lo platicábamos hace un momento, fue el que dio lugar a la ley federal de revocación de mandato, ¿no? Porque el Congreso de la Unión no la había expedido. Pero ha habido otros muchos casos muy interesantes de omisión. Recuerdo un juicio promovido por el doctor don Jaime Cárdenas, que ustedes lo ubican, en la época en la que el doctor Cárdenas era diputado. ¿Se acuerdan que en algún momento fue diputado federal no sé si por el PT o por el PRD? Fue diputado federal. Y fue aquella época donde nos estuvimos como año y medio, 2 años o más, sin que la Cámara de Diputados nombrara consejerías del INE, ¿se acuerdan? Que faltaban varias consejerías, del entonces IFE. Y entonces don Jaime promueve un JDC diciendo, a ver, yo soy diputado, el JDC sirve para tutelar mis derechos en tanto al ejercicio de la función, ¿no? Como la Junta de Concertación no ha propuesto a quién para realizar los nombramientos de las consejerías pendientes del IFE, entonces el problema que tenemos es que no puedo ejercer mi derecho como diputado a votar por esas consejerías. Y esto dio lugar a una sentencia de sala superior que le dijo a la Junta de Concertación, ya, vótenlas. Es que estamos negociando, pues ya, súbalo al pleno. Ya tienen las quintetas, vótenlas, ¿no? Son ejemplos de omisión, pero también ustedes han planteado otros, ¿no? No lanzar la convocatoria, cosas por el estilo, también son ejemplos de omisiones. Bueno, perdón, es que con esto que tengo que estar controlando la batería, se me va a acabar, entonces no quisiera yo,
cortar tan intempestivamente. Si les parece, vamos a hacer aquí entonces una pausa para las preguntas y los comentarios. Enrique, tenías uno por ahí al inicio y no te di la palabra, entonces si quieres empezar tú. No, nada más era ahí el comentario de que es increíble que al día de hoy, y conozco mucha gente y abogados que todavía le siguen llamando trife, ¿no? Y entramos en discusión porque dicen, es que es lo mismo. No, ¿no? Sí, pero no, pero era ese simple mi comentario, doctor, que es hasta el día de hoy que todo el mundo le sigue llamando trife. Y ese es un problema porque confunden a la gente, ¿no? Llegan a confundir a la gente y ya no sabe la gente. De por sí el tema electoral para mucha gente es medio complicado. Y si los medios o uno mismo los confundimos, entonces la gente ya así como que, híjole, ya no sé para dónde jalar. A eso iba mi comentario, doctor. Gracias. Muchas gracias, porque si a esas vamos, pues llamémosle Tricoel, ¿no? Primero se llamaba Tricoel. Hasta suena bonito, ¿no? Tricoel. Exacto, correcto. Pero además hay una cosa muy importante, Enrique, es que el problema de referirnos del TRIFE es que el TRIFE era un órgano constitucional autónomo. El actual tribunal no lo es un tribunal que forma parte del Poder Judicial Federal, ¿no? O sea, el mismo nombre lo dice, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestras credenciales dicen que trabajamos en el Poder, digo, sí en el tribunal, pero en el Poder Judicial de la Federación. Correcto, ¿no? correcto. O sea, No somos completamente distintos. Exactamente, no somos un órgano autónomo. Dimitri ponía por aquí, que no te dejen afiliarte a un partido por condición de sexo, edad, etcétera. Sí, claro, son supuestos que podrían dar lugar a un JDC. Pasa mucho también con el tema de las expulsiones, ¿no? Ahora, insisto, cuando platico esto, hay veces que compañeros que forman parte de partidos políticos, les molesta, no, pues es que cómo vamos a tener gente que no queremos tener o que ya no tiene razón de que esté. Estoy de acuerdo, pero tienes que tener una causa para expulsar o para suspender o para afectar algún tipo de derecho. O sea, lo que se está tutelando es que no se expulse a alguien nomás porque le cayó gordo al presidente del partido, o porque le cayó gordo a la secretaria general, o porque son contra los que se contendió, o es que son del equipo de no sé quién. No, o sea, eso es el chiste, que no se valga hacer esto. Ahora, es obvio que cuando una persona, por ejemplo, sostiene puntos de vista públicamente contrarios a la ideología, a la declaración de principios del partido, por ejemplo, yo recuerdo un partido político que en su declaración de principios habla de la tutela o la protección de la vida desde el momento de la concepción. Bueno, me parece que con independencia de nuestra apreciación personal sobre esa afirmación, ese partido tiene un interés legítimo, me parece, en que quien milite en ese partido comparte esa convicción, porque es su declaración de principios. O tenemos un partido político que dice, nosotros somos socialdemócratas. Creo que si hay un interés jurídico, no solo político, ¿no? Sino un interés jurídico de ese partido de que, pues, quien esté allí comparta los principios de la socialdemocracia, ¿no? Porque es una definición ideológica del partido. O sea, sería como si yo dijera, soy marxista, pero estoy a favor de la propiedad privada de los medios de producción. Pero aún en esos casos, y antes de darle la palabra a Josué, pero aún en esos casos es necesario para un procedimiento de expulsión seguir un procedimiento, ¿no? O la otra típica que luego vemos, ¿no? Acusan a un funcionario o algún militante de un partido político de que está denunciado por tal cosa. Y entonces activan ciertos mecanismos internos del partido y ya lo expulsaron o ya lo suspendieron. Espérate, pero no hay decisión del juez penal, no hay nada. No, pero es que ya están diciendo, no, espérate. Pero no puedes afectar los derechos político-electorales de alguien por un tuit o porque alguien anda diciendo que no sé qué. Se tiene que agotar un procedimiento donde hay un derecho a la defensa. Y si eso no se cumple adecuadamente, pues ahí está el JDC. Dale, Josué, adelante. Sí, me acordé acá en Veracruz también hubo un asunto porque en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado, estaban votando por una reforma que querían hacer a la Constitución, ¿no? Y dos de un partido, o sea, ya sabes, estaba el bloque que tiene mayoría y todos a favor, y dos de un partido que eran de la oposición los convencieron y se fueron a votar a favor de esa reforma.
Y entonces en su partido les instalaron un procedimiento para quitarlos del partido, ¿no? Para sacarlos, y pues ya ellos promovían sus JDC y pues sí, no, ahora sí que no procedió pues que los hayan querido sacar del partido, pero es más o menos iba por ese estilo. Y Josué tiene toda la razón. Miren, yo me acuerdo otro asunto, este es uno de Chiapas, donde pasó lo siguiente, hay un proceso de selección, hay una designación o elección de dirigencia, ¿no? Entonces, bueno, pues queda una persona y hay alguien que queda lesionado porque pues, quería hacer y no fue. Bueno, entonces gana A y pierde B. Y entonces B lo que hace es que como que articula su grupo de apoyo y da una entrevista en la radio donde dice, nosotros pues pertenecemos a este partido y nos llamamos el grupo de los independientes, por poner un nombre, ¿no? Toda aquella persona que quiera entrar al partido puede venir con nosotros, tenemos reuniones de estudio de los estatutos del partido, de las declaraciones de principios y demás. Y nosotros les podemos ayudar a que los inscriban. Y que lo expulsan del partido. Por esa declaración, le inician un procedimiento y lo expulsan, porque lo acusan prácticamente de divisionismo. Y dicen, es que nuestros estatutos dice que no puede haber grupos internos y que no sé qué. Pues se va al JDC. Y entonces en el JDC dice la sala superior, llegó a sala superior. Dice, oye, a ver, ¿y tu grupo de qué? O sea, ¿por qué lo expulsaste? Pues porque está fomentando el divisionismo. A ver, pero está diciendo, ¿por qué lo está fomentando? Porque en esta entrevista de radio dijo que habían hecho un grupo de estudio y que si alguien quería pertenecer al partido, se podían acercar y que les iban, pues, a enseñar la ideología, los principios, les iban a apoyar. Ok, pero eso, ¿cuál es el divisionismo? ¿O me estás diciendo que tus militantes no se pueden reunir a estudiar los estatutos? ¿Que no se pueden reunir a estudiar la declaración de principios? Y revocan la expulsión. Pero lo interesante fue que hubo un obiter dicta, porque dicen, bueno, a ver, tú me mandaste el expediente. En tu resolución dices que lo expulsas por esta declaración radial donde habla de este grupo de estudio y que no sé qué. Dice, bueno, pero dentro de tu expediente das cuenta de estas otras 2 entrevistas radiales, donde dijo del presidente del partido electo hasta de que se iba a morir y lo acusó de todo lo que ustedes se ocurren. Y entonces dice la sala, si lo hubieras expulsado por estas otras 2 entrevistas, pues que sí hubiera pasado, pero tu resolución la hiciste mal. O sea, la conclusión es, tu resolución la hiciste mal, porque te basaste solo en una entrevista radial, que era la que no daba lugar a la expulsión, y dejaste fuera de estudio las 2 que sí. Pero bueno, pues es que también los partidos políticos deben tener dentro, pues, abogadas y abogados más o menos competentes. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Vamos bien? Bueno, si me lo permiten, está ya a punto de acabarse. Vamos a dejarlo aquí. Yo pues veo que carambas tiene esta máquina o que me la cambian o a ver qué hacemos. Y pues mañana daríamos la clase, la parte que falta, y concluiríamos. Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde. De su lado, doctor, gracias. Al contrario, ustedes, y disculpen esta cuestión técnica, pero hoy sí me declaro incompetente para poderla resolver. Ahí sí declino la competencia en favor de los informáticos. Son fierros y mañana. callan. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, buenas tardes. Bye bye. Hasta mañana, fue un gusto y placer saludar. No te...